buenos días. Gracias por su presencia. Hoy tenemos un encuentro más de la serie El Cursillo sobre calendario de Aragua. Hoy vamos a tratar un tema muy especial. Es el tema que le da vuelo, que le da amplitud al calendario. Y es el ciclo de Venus. Quiero decirles, empiezo diciéndoles que en náhuatl Venus se llama Quetzalcóatl. En maya se llama Cuculcán. Y así, en las diferentes lenguas de Anáhuac, le dan o le daban a Venus el nombre de la serpiente emplumada. Quiero decirles que sí, que Quetzalcóatl significa serpiente emplumada en primera acepción. También significa gemelo precioso. No hay que confundir los conceptos traduciendo, digamos, serpiente preciosa o gemelo emplumado. No. Es serpiente emplumada o gemelo precioso. En otro momento quizás toquemos un poco más este tema de los múltiples significados de la serpiente emplumada. Pero básicamente ustedes saben que se refiere a una síntesis de polaridades. Así que la serpiente representa la tierra o lo que está abajo, lo que tiende a bajar o estático. Mientras que la pluma representa, o el ave quetzal, representa el vuelo, lo que tiende a subir o a liberarse. Así que serpiente emplumada, Quetzalcóatl Cuculcán, es el emblema de la polaridad. La armonización de las polaridades si se trabaja, o bien la disgregación de las polaridades si no se trabaja. Entonces, este es un tema que está muy presente en el ciclo de Venus, como vamos a ver hoy. Quiero decirles también que el calendario de Anáhuac, vamos a repasar un poco, es un mecanismo único, pero complejo. Tiene varias partes, varias cuentas bastante completas en sí, todas las cuales se articulan en el mecanismo básico que es el que los nahuas llamaron Tonalpohualli y los mayas hoy le llaman Tzolkin, que quiere decir la cuenta de los tonales con los quines. Un tonal o un quin es un día calendárico, es una fecha. Tonalpohualli tiene 260 días, 260 fechas, y este mecanismo aparece en todas las cuentas del calendario. También aparecen en todas las cuentas conceptos como el cargador, es decir, el día que le da nombre a todo un ciclo. Conceptos como el traslape de los ciclos, con la idea de que los ciclos no son secantes, sino que tienen áreas de convivencia que se llaman el hospedaje, y otros, digamos, otra docena de principios. Obviamente, esto significa que todas las cuentas del calendario de Anáhuac eran mutuamente convertibles. Y eran, de hecho, funciones de una misma expresión de la fecha. Para decir una fecha en su totalidad, había que usar varios indicadores. Nosotros hoy usamos, creo que 5, por ejemplo, el nombre del día hoy es viernes, el número dentro del mes, el nombre del mes, el nombre del año, y el año a su vez se compone de varios indicadores, la unidad, la decena, el siglo, el milenio. Así mismo en el calendario, ¿no? Este concepto de expresión de la fecha con varios indicadores se llama cuenta larga. La cuenta larga no solo existía para la versión calendárica que hoy se asocia con los mayas, sino que era un concepto general, usado en todo el calendario. Ahora bien, las 4 cuentas principales, por lo menos las que se han encontrado, son la cuenta civil, la cuenta larga, o le llaman cuenta larga o más conocida como calendario maya, la cuenta profética y la cuenta joviana, que es casi desconocida, o la cuenta de Júpiter. Ahora, estos son nombres que les damos modernamente. Antiguamente tenían otros nombres estas cuentas. La cuenta civil, que es la que estamos estudiando en este cursillo, se basaba en el año de la Tierra, en el año de 365 días. Ese año se combinaba con el Tonalpohualli, con el ciclo de 260 días que se asocia con la gestación del ser humano. Y de hecho tiene una relación de gestación. Se pensaba que la persona es concebida en el mismo signo, el mismo tonal en que nace, en promedio. Por eso es que la persona al nacer recibía el nombre de su tonal. Así que sí, podemos considerar que el Tonalpohualli es el año biológico humano, el año de gestación humana.
mientras que el Xihuitl es el año de gestación de la Tierra, el año de las estaciones. La combinación de ambos producía un ciclo llamado Shumolpili o atado de años, a partir del cual vamos a empezar nuestra clase hoy. Pero el calendario no se quedaba ahí. Además de sincronizar el año humano con el año de la Tierra, se sincronizaba el año de Venus. El año humano ponía el ciclo Cortáchic. El año de la Tierra ponía una unidad manejable para los intereses humanos, para los intereses, vamos a decir, terrestres. Pero Venus, por su simbolismo sagrado, ponía los ciclos largos, ponía intereses que tienen que ver con el desarrollo de la sociedad a largo plazo, sobre todo con el desarrollo de las ideas dentro de la sociedad. La religión, simbolismo sagrado. Ahora bien, vamos a comenzar nuestra clase con el Shumolpili. Voy a repetir su nombre para que se lo aprendan bien. Shumolpili, llamado en maya Bu Shon, significa el atado, el amarre, el conjunto de años, el paquete de años. Chu quiere decir Chihuitl, quiere decir año. Molpili quiere decir un atado. Molpili se representaba con un conjunto de 52 cañas atadas. ¿De dónde sale el número 52? Esto ya ustedes lo saben. Si nosotros ponemos a rotar en un mismo día, comenzamos un Tonapowali y comenzamos un Chihuitl, es decir, un año civil, tienen que pasar 52 años hasta que se repita la combinación del Tonapowali con el día inicial del año. Digamos, si nosotros empezamos en el primer día del año con el signo Ceci-Patri o Junimish, que quiere decir 1 gramo, tanto en náhuatl como en maya, que es el dragón. Si nosotros comenzamos ahí en el primer día del año, solo hasta el primer día del año 53 volverá a llamarse Junimish o Ceci-Patri. Esto significa que tenemos un bloque de 52 años en el cual no se repite ninguna combinación de fecha con tonal. Es decir, nunca se va a repetir el nombre del día en el mismo día astronómico. Ese es el bloque de los 52 años. Por lo tanto, es un ciclo muy importante, muy completo. Digamos que es la base del mecanismo de la cuenta civil. La base de la cuenta civil, en realidad, es el atado, no el año civil. Porque el año civil tanto está presente en la cuenta civil como en la cuenta profética. Pero el mecanismo del atado de 52 años solo está presente en la cuenta civil. Tiene las mayores implicaciones. Así que vamos a hacer un diagrama de cómo se va conformando esta cantidad de tiempo. Nosotros partimos del Tonapowali. El Tonapowali tiene 260 días. Bien. Tenemos además el Xihuitl, que tiene 365 días. El Xihuitl y el Tonapowali sincronizan a los 52 años, que son 18.980 días. ¿Bien? Así que estos dos mecanismos, el año biológico humano y el año de la naturaleza, se sincronizan a los 52 años, 18.980 combinaciones. ¿Combinaciones de qué? De tonal y de fecha. De día del Tonapowali y día del Xihuitl. Ahora bien, obviamente, la medida del año está basada en la naturaleza. Si nosotros observamos cómo están hoy las estrellas y contamos 365 días a partir de aquí, van a volver a estar hoy cada uno. Y si contamos otros 365 días, vamos a ir la fiesta igual porque va a haber un pequeño corrimiento. Al cuarto año, las estrellas van a estar igual que el día antes. O se los voy a decir de otra manera. Al cuarto año, las estrellas van a estar igual un día después. Porque estamos contando años de 365 días. Y nosotros sabemos que
la duración real del año es 365 días más 5 horas y casi 49 minutos, es decir, casi 6 horas. Por lo tanto, si contamos 365 a partir de aquí, esas 6 horas son despreciables. Pero ya con 2 cuentas tenemos 12 horas. Con 3 cuentas, raquítica. ¿Por qué? Porque para llegar exactamente a la misma disposición del cielo, tenemos que contar un día más. Hoy no me voy a meter en cómo lo resolvieron los anahuacas. Vamos a quedarnos únicamente con ese año ideal de 365 días que se llama vago. Vago quiere decir vacío, es decir, carente de una solución astronómica. Así que nos quedamos con los 365 días. Ustedes saben que se forma por 18 veintenas más 5 días en un teco. Ahora bien, recuerden que a cuarto año ya hay un desfase con el año de la naturaleza. Se llama año trópico, vamos a decirle. Año trópico. Hay un desfase de un día en el cuarto año. A los 8 años, ¿cuánto es? ¿A cuánto asciende el desfase? A 2 días. Y así sucesivamente se va acumulando en razón de un día cada 4 años. ¿Cuánto desfase habrá a los 52 años? Obviamente, 52 entre 4, 13 días de desfase. Esto significa que si contamos 52 años civiles, el año 53 nos va a empezar 13 días antes del año natural número 53. ¿Ven? Hay un desfase, a los 52 años hay un desfase de 13 días entre el año vago o el año cultural y el año de las estaciones, que ese pues mide lo que mide. Ese sí no se ajusta a unidades, a intervalos. De manera que al final de este ciclo de 52 años tenemos 13 días en déficit. Quiero decirles que esto permite nombrar a los ciclos de 52 años. Ese déficit de 13 días es el cargador, es decir, el denominador del ciclo de 52 años, de los atados. ¿Cómo lo hace? Obviamente, si nosotros tenemos una base de 260 jornales y vamos dando saltos de 13 en 13 días para podernos sincronizar, vamos a seguir la misma secuencia que las trecenas. La primera trecena empieza en Zipacti, la segunda empieza en Ocelote, la tercera en Venado y así sucesivamente. De manera que tenemos, son 20 siglos, y vamos dando saltos de 13 en 13, tenemos 20 cargadores para los atados. Es decir, tenemos 20 atados con nombre propio. El atado número 21 se va a llamar, por ejemplo, en este momento nosotros estamos viviendo en el atado número 19, que comenzó en el año 1975 y terminará en el 2026, cuyo nombre propio, cuyo cargador es 1 Águila. Todos los atados se llaman 1 porque son saltos de trecena, así que siempre van a empezar otra vez con el número 1. Luego ni siquiera hay que mencionar el número. El presente atado de 52 años se llama Águila. El siguiente atado de 52 años se va a llamar Conejo y hace un cierre. ¿Por qué hace un cierre? Porque cuando llegamos a 1 Conejo, si contamos 13, vamos a ver que empezamos el tonopodolio otra vez en el 1 dragón. Así que a la veintena de atados se hace el cierre. ¿Cómo se forma este ciclo de 20 atados o 1040 años? Observen la multiplicación. 52 por 20 igual 1040. ¿Cómo se forma este ciclo? Bueno, se forma por el déficit de los 13 días que en nuestro calendario gregoriano se ve como bisiesto. Bien, si nosotros solo contamos 365 días, esos de 13 días del final nos van a formar un ciclo superior de 1040 años. ¿Qué significa esto? Que el año 1041 va a coincidir de nuevo el inicio del año civil con el año, el inicio del año civil como un 1 dragón. Es decir, vamos a tener 260 días antes, inicio de año vago en 1 dragón, y 260 días después, inicio de año civil en 1 dragón. Por lo tanto, se me van a combinar el Conejo Valley, el Kiwi y el año trópico, que mide 365 y aquí lo estamos redondeando a punto 25. Bien, todo esto se me va a combinar
a los 1040 años. Es así como se forman los ciclos en calidad. No se forman de manera arbitraria. No es decir, vamos a contar 13 porque me gusta, o vamos a contar 9 porque me gusta. No, no, un momento. ¿Cómo se comportan los tonales dentro de ese periodo? Solo establece ciclo si logra cerrar a 260. Si no está cerrando 260, ahí no hay ciclo. ¿Ves? Puede haber un cuarto de ciclo, un quinto de ciclo, que son unidades interesantes, pero el ciclo se cierra a 260. Es decir, cuando se repite el tonal. Y esto, para el caso de Chihuahua, con respecto al año trópico, se da a los 1040 años. Por lo tanto, digamos que el ciclo organizativo de la cuenta civil es el ciclo de 1040 años, no el de 52. El de 52 es solo un vigésimo. ¿Por qué no es el ciclo de 52? Porque el déficit que forma ciclo a los 52 años solo mide 13 días y nosotros necesitamos 260 días. Espero que se haya entendido esto. Quiero decirles algo. Voy a tratar de recordar una frase de Lorenza Yurne, una gran investigadora, que le dedicó un libro al calendario, no a su correlación, pero sí a analizar mecanismos del calendario y de pronto exclamó, es que este calendario busca la diferencia. Este calendario no busca que todo esté parejito, no, busca asincronías, busca diferencias, que hay un déficit o que hay un exceso. ¿Por qué? Porque esa diferencia es la que permite crear un ciclo mayor. Así que, aunque los anahuacas pudieron haber resuelto el calendario si hubieran querido, con fracciones, para que todo estuviera normalizado, no lo hicieron. Primero, porque la fracción es ajena al pensamiento calendario, anahuaca. Y segundo, porque buscaban precisamente la diferencia para poder armar ciclos largos. Así que, olvídense cuando se les hable de fracciones en el calendario de Anahuac, eso nunca existió. No debo la menor huella, la menor referencia, ni es compatible con el mecanismo. Sí, atiendan cuando se les hable de ciclos, no de fracciones, sino de ciclos, lo contrario. Es decir, la suma de las diferencias para formar unidades. Ahí es donde está lo interesante. Ahora bien, ya tenemos 3 ítems en relación, 3 duraciones. 260 días, 365 días y 365 días y 4. Con las 2 primeras tenemos el ciclo de 52 años, con las 3 tenemos el ciclo de 1040 años. Una vez llegados a este punto, se une el calendario del planeta Venus. Así que vamos a ponerlo de una vez. El ciclo de Venus, el año de Venus, realmente se llamaba año de Quetzalcóatl. Recuerden que el nombre propio de Venus era Quetzalcóatl, una voz. Por lo tanto, año de Venus es año de Quetzalcóatl. Ciclo de Venus, ciclo de Quetzalcóatl. Quetzalcóatl Chiwi, el ciclo de la serpiente. Tenemos que hacer una parte para entender cómo se mueve Venus. Les voy a hacer un dibujo. Ya se lo subí en el anuncio, pero vamos a verlo más sencillito aquí. ¿Podría dejarlo acá? Bien. Piensen que aquí está el Sol, Mercurio, Venus y la Tierra. Y por acá está Marte. Cada uno de ellos sigue una trayectoria circular en torno al Sol. Ahora bien, hay una gran diferencia entre los astros que se encuentran para dentro del sistema solar con respecto a nosotros y los astros que se encuentran fuera. A Marte, nosotros podemos verlo en nuestra noche, pero Venus y Mercurio están mirando al Sol. Así que no podemos vernos a la medianoche. Solo podemos vernos al atardecer o al amanecer. ¿Ves? Y de hecho no podemos ver el astro en su fase llena, porque en su fase llena él va a estar apuntando hacia el Sol. Obviamente. Eso es lo que produce la fase llena del astro. A nosotros solo nos va a dar un bordecito. Esa maravilla de astro que vemos brillando en el cielo, que es Venus, es solo la luna Venus nuevo o Venus menguante. Nunca lo vemos lleno. Para verlo lleno tendríamos que salir de la Tierra.
y un poco más allá de Venus con respecto al Sol. ¿Ven? Y debe ser un espectáculo impresionante, además. Ahora bien, observe que la traslación de la Tierra en torno al Sol engloba o envuelve a la traslación de Venus. Bien, la envuelve. Nosotros tenemos aquí, digamos que hay un observador ubicado aquí. Tenemos un ángulo de visibilidad de Venus. Bien, y tenemos puntos en que Venus no se ve, sea porque está pasando detrás del Sol o porque está pasando delante del Sol y no hay modo de verlo, porque pleno día. ¿Ven? ¿Se entiende, no? Pues aquí viene la otra parte. El ciclo de la Tierra mide 365 días para redondear. El ciclo de Venus mide 224 días también para redondear. Bien. Pero cuando Venus dio una vuelta completa y llegó a su día número 225, la Tierra todavía está por aquí. ¿Ven? Han pasado 225 días en la Tierra, falta para llegar a los 365. Cuando Venus vuelve a dar otra Tierra, en vez de estar en su inicio de año, la Tierra todavía va por aquí. Y así sucesivamente. El movimiento de Venus con respecto a la Tierra no cumple el ciclo a los 224 días que dura la traslación de Venus, sino a los 584 días. Solo a los 584 días podemos observar completa las fases de Venus. Es decir, podemos observar las 4 etapas de movimiento de Venus que se deben a la presencia del Sol. La primera etapa, si quieren, partimos de ahí. Parece que en Mesoamérica se partía de esta primera etapa. Es un lapso de 8 días en que no se ve. La siguiente etapa es un lapso de 236 días en que se ve. La otra etapa es un lapso de 90 días en que no se ve. Y por último hay 250 días en que se ve. Total, 584 días. Ahora bien, quiero decirles que estas cantidades son aproximadas. En la práctica, a veces resulta difícil ver a Venus, aunque en teoría se pudiera ver. ¿Sí? De manera que son cantidades bastante aproximadas. Y los anahuacas las aproximaban más aún porque no se trataba de la visualización literal del astro, sino de aquel bloque calendárico que se parezca a esa visualización. Es decir, era un ajuste de la realidad a los ciclos del calendario. Esto siempre pasa con los calendarios. No hay ningún calendario literal. Todos son aproximaciones. Se da un fenómeno curioso. Y es que si multiplicamos 584 por 5, eso es igual a 365 por 8. Por lo tanto, en 8 años terrestres, Venus tiene 5 años sinódicos o aparentes. En otras palabras, a los 584 días vuelve a su misma etapa, a su misma, digamos, con respecto a la visualización que hayamos asumido como punto de partida, vuelve. Si fue, digamos, el primer día de su ocultamiento menor, pues vuelve el primer día de su ocultamiento menor. Pero está a 73 grados de desplazamiento en el horizonte. ¿Qué significa esto? Que en el segundo año va a estar a otros 73, en el tercer año sinódico a otro, y así. Al quinto va a volver a regresar al mismo punto con respecto a la Tierra. Es decir, se va a cumplir el primer día del año terrestre, es decir, misma posición astronómica, y primer día del año aparente de Venus. En otras palabras, el ciclo de Venus forma una estrella en el horizonte. Esto es muy importante porque esa estrella, así dibujada así, como un pentágono, le daba signo, le daba señal, era el símbolo del planeta Venus.
Esta estrella dibujada de esta manera. Es decir, como una estrella de 6 puntas sin una punta y con una espiral adentro, era el emblema del planeta. ¿Por qué esta forma? Bueno, porque tenemos para empezar una estrella de 5 puntas que describe el comportamiento de Venus en el cielo. Pero además tenemos una estrella de 6 puntas que por sí misma es de grifo Shewick o ciclo o año. Así que este signo por sí se lee año de Venus. Su nombre propio en náhuatl es Ecatexitli o Ecacosatl. Se lo voy a apuntar porque esto es popular. Ecacoscatl o Ecatexitli, que significa caracol de viento o joya de viento o collar de viento. Joyera de viento. Entonces, observen que los emblemas que usaban los anahuacas para representar al cielo, a los astros, para representar lo que fuera, en sí mismos tenían significado. Es importante observar el símbolo y tratar de decodificar. En este glifo que literalmente dice año de Venus, estamos encontrando pues, la forma como es el año de Venus. Es una relación 8-5. 5 años sinódicos o aparentes de Venus, 8 años terrestres. ¿Qué significa esto? Bueno, el bloque de 52 años no es múltiplo de 8. ¿Cuántos bloques de 52 años tiene que pasar para llegar a un múltiplo de 8? Es decir, ¿para qué? Si estamos contando el ciclo aparente, el ciclo visible de Venus, vuelva a coincidir con el inicio del Chumortil, con el inicio del atado. ¿Cuántos atados tienen que pasar? A ver, ¿cuál es el cálculo ahí? 52 no es múltiplo de 8. 2 veces 52, ¿cuánto es? Como 104, ¿no? ¿Será múltiplo de 8? Sí, da la casualidad que 104 es 13 por 8. Así que para poder empatar el ciclo de Venus con el atado, con el Chumortil, hay que esperar que pasen 2 atados. Esta cantidad, 104 años, se llama huehuete. Bueno, huehuetilisti. Huehuetilisti, que viene de huehuetl, viejo, anciano. Por lo tanto, huehuetilisti significa edad por excelencia, una edad completa. Así que un atado no es una edad, un atado es media edad. En otras palabras, los atados son polares. Hay un atado positivo seguido de un atado negativo y en conjunto forman un huehuete o huehuetilisti. ¿Por qué es necesario llegar al huehuete? Porque es el único modo de empatar a eso que hemos visto aquí, esto es Powali, el año civil o el año vago y el año de la Tierra, más el signo de Quetzalcóatl. Así que tenemos que, en 104 años, en 2 atados, hay 13 pasos de Venus. Bien, hasta aquí se entiende. Ok, pero hay un problema. Hay un problema. Fíjate que está muy bien. Nosotros decimos 584, que es el ciclo aparente de Venus, por 5, es exactamente igual a 365 por 8. Por ahora vamos a olvidarnos del cuarto de día. Estamos trabajando únicamente a este nivel, no a nivel de 2040, sino a nivel de 252. ¿Sí? Pero es que el año aparente de Venus no es exactamente 584 días. Ese es el redondeamiento. El año aparente de Venus es 583.92 días. Si esto se lo restamos a 584, el resultado es 0.08. En otras palabras, en el primer paso, tránsito, en el primer, ¿cómo voy a decir tránsito? En el primer paso de Venus, en el primer cumplimiento del ciclo de Venus, sino en el primer año, sino tenemos una diferencia de 0.08 días. Eso no es nada, eso es despreciable. Así que no hay que tenerlo en cuenta.
pero en el segundo ya es 0.08, es 0.16. Y así sucesivamente empieza a acumularse. ¿Qué diferencia hay a los 104 años? ¿A cuánto asciende, una vez que tenemos dos atados, la diferencia entre el ciclo teórico y el ciclo real de Venus? Si se fijan, es lo mismo que vimos acá entre el año teórico y el año real. Lo que busca este calendario es acumular diferencias. ¿A cuánto asciende esa diferencia a los 104 años? Bueno, de una manera sorprendente, la escritura de los números en Anáhuac nos proporciona la solución. ¿Cómo escribía la cantidad 104 un Anáhuac? ¿Cómo se escribía 104? A ver. ¿Cuántas decenas caben en 104? 5. Ponemos 5 aquí. ¿Cuántas unidades quedan? 4. A ver, tenemos 5 y 4 bien separados para que se vea que son dos órdenes. Aquí dice 104. ¿Cómo se pronuncia? McQueen, Poirly o no. Ahora, si tenemos una cantidad dada de años, la que sea, la que ustedes quieran poner, y le quitamos la unidad, el resultado es la diferencia de días entre el ciclo teórico y el ciclo real de Venus. En otras palabras, a los 104 años tenemos una diferencia de 5 días y 4 vigésimos, que significa que es igual a decir 2 décimos. Por lo tanto, tenemos 5,2 días de diferencia. ¿Ven? 104 años y 5,2 días de diferencia. Esto es magia. Yo no sé si es casual o deliberadamente escogieron una numeración que representaba en su mera enunciación, quitándole la unidad, pero no botándola, porque se convierte en vigésimales los números que hay, para representar literalmente la diferencia entre el ciclo teórico y el ciclo real de Venus. Es una cosa impresionante. En nuestro sistema decimal no podemos hacer algo así, resulta mucho más complejo. Ahora bien, nosotros tenemos que ir. En realidad, el ciclo de 52 años solo es un vigésimo del ciclo completo. El ciclo de 20 siglos por 52 años. Así que este ciclo en realidad es de 1040 años. Si a los 104 años tenemos una diferencia de 5,2 días, a los 1040 años, ¿qué diferencia tendremos? A ver, 104 no es más que 1040 de 104 con 10. Por lo tanto, si a los 104 años tenemos 5,2 días, a los 1040 años tenemos 52 días de diferencia. ¿Entre qué y qué? Entre el ciclo teórico sinódico de Venus, 584 días, y el ciclo real de observación, 583,92 días promedio. 1040 años, Venus nos está cayendo 52 días antes. Ese es un detalle. Nos está cayendo 52 días antes. Por lo tanto, para poder completar el ciclo a los 260 tonales, ¿cuánto tenemos que esperar? Es muy fácil. Dividimos. A ver. A los 1040 años nos está cayendo 52 días antes. Y yo quiero acumular en total 260 días para que el nuevo ciclo me inicie otra vez con el tonal power. ¿Cuánto tengo que esperar? Divido 260 entre 52 y el resultado, como que resulte, lo multiplico por 1040. ¿Ven? Así que 260 entre 52 es igual a 5. 5 por 1040 es igual a 5200. A los 5200 años, es decir, a 5 ruedas de atados. A 5 ruedas de atados, otra vez vuelvo a ver a Venus en el mismo tonal. Se me cumple la sincronización de tonal, no de ciclo sino de tonal. Hay 260 días de diferencia, por lo tanto todo reinicia en el mismo tonal. Este es el mecanismo del calendario. Ahora bien, esta cantidad de 5200 años recibió el nombre de tonatio. ¿Qué significa? ¿Qué significa tonatio? Sol. Este es el famoso sol del que habla las fuentes. Aquí quiero hacerles una advertencia. Las fuentes usan la palabra sol en diversos contextos. Sol solo significa
una duración larga con contenido cosmogónico. Tú tienes que ponerle el apellido para que se sepa de qué sol estás hablando. Es como decir Chiwit. Chiwit, si lo dices solo, se entiende año. Pero si le dices Teo Chiwit, ya se entiende cuadrienio. Si le dices Chiu Morpili, ya se entiende 52 años. Chiwit es un término genérico. Y lo mismo pasa con tonal, con sol. En las fuentes van a encontrar soles que miden desde 23 años, es una cita extraña de una fuente, hasta 102.000 años de duración. Eso es una cita de otra fuente. Entonces, por el medio van a encontrar soles de 364, 520, 676, 1040, 5200. En este momento nos estamos refiriendo a ese sol, al sol de 5200 años. ¿De dónde sale esa cantidad de 5200 años? Esa es la multiplicación por 5 de la cantidad de 1040 años. ¿De dónde sale, por lo tanto, esta cantidad? De la sincronización del año sinódico de Venus. Así que si sincronizamos el ciclo con el anterior, el resultado es 5200 años. Bien, estamos viendo entonces una escala cíclica, una escala de signos. Comenzamos, por supuesto, por el año, un año. Después tenemos un tresenio, o si quieren, antes del tresenio tenemos un cuadrienio, que es el ciclo en que se repiten los 4 signos cargadores. Digamos, caña, casa, se lo voy a poner para ustedes. Casa, conejo, caña, pedernal, vuelve a ser casa. El quinto año. Por lo tanto, tenemos un cuadrienio. Pero ya saben que esos signos cargadores se combinan con los números, con 13 números. Puesto que 13 es primo, tiene que pasar los 13. Así que tenemos 1, 2, 3 hasta 13. Luego, después del cuadrienio viene el tresenio. Si combinamos un cuadrienio con tresenio, tenemos un atado, que son 52 años. Si combinamos el atado, 52 años, con el año trópico, tiene que pasar 20 atados. Y si combinamos el resultado de todo esto con el año aparente de Venus, el año visible de Venus, tiene que pasar un sol completo. Para que se repita una posición de Venus en el mismo tonal. Recuerden que lo que busca este calendario no es establecer literalmente las posiciones de los astros, sino establecerlas con respecto a tonal común. Esa es su unidad de medida. Recuerden que si ustedes miden, no sé, un terreno con metros, van a decir, mide tantos metros. Es su unidad de medida. Si lo miden con codos, van a decir, mide tantos codos. Es decir, la unidad de medida que tú tengas te condiciona el resultado. El número va a cambiar. Todo depende de la unidad de medida. La unidad de medida del calendario ganado en sus ciclos largos es Venus. Así que no podemos llamarle enteramente un calendario solar, es decir, solar terrestre, sino es solar terrestre venusiano. De hecho, a partir del ciclo 52, Venus tiene una importancia básica. E incluso lo tiene antes, porque ya a los 8 años se celebraba la fiesta de Inestigua, que quiere decir literalmente untarse de ceniza. Y pues se celebraba el amarre del paquete de 5 años aparentes de Venus con 8 años de la Tierra. Ahora bien, Venus tiene otra conducta en el cielo. Es una conducta un poco, ¿cómo les diré? Es muy llamativa. Es muy llamativa cuando sabes buscarla. Pero si no sabes buscarla, no la ves. Se llama el tránsito de Venus. Debido a que Venus está dentro de nosotros, en el sistema solar. Está dentro de nosotros. Fíjense. Es decir, aquí está la Tierra y para adentro, con respecto al Sol, está Venus. En ciertos momentos podemos ver a Venus pasando sobre el disco solar. Es una manchita redonda negra. No muy pequeña, se ve perfectamente. Se puede ver con un pedazo de obsidiana o con un vidrio ahumado, por lo que ustedes quieran. Se puede ver pasando Venus sobre el disco solar. No siempre se ve, es decir, eso no ocurre cada 8 años nuestros, eso ocurre cada plazos más largos. En total, estos tránsitos de Venus sobre la superficie del Sol hacen promedio a los 243 años. 243 años. Es el promedio de tránsitos solares. Esta cantidad no es un múltiplo de 5200. Aquí la pregunta para establecer el ciclo superior es ¿cuántas veces tiene que pasarse con 1200 para que el promedio de tránsito venusiano pueda coincidir?
5 veces. En total, 5 por 5.200 es igual a 26.000. Esta es la razón por la cual los soles se cuentan en paquetes de 5. Se trata de 5 soles, no de 6 soles o de 4 soles o de 3 o de 7. 5 soles. Es una razón astronómica venusina. Puesto que Venus nos hace una recurrencia en 5 puntos, puesto que forma una estrella, si ustedes quieren, en el horizonte, en el cielo. Entonces cualquier ciclo derivado de Venus va a ser quinario. Y puesto que el Sol es el ciclo que deriva de Venus, el Sol es quinario. Son 5 soles. Estos 5 soles forman un paquete de 26.000 años, redondito, que coincide en duración con un ciclo que llama ciclo de precesión de los equinoccios. ¿Por qué le llaman precesión de los equinoccios? Porque se toma como punto de referencia un equinoccio. Se puede tomar del punto que a ti te dé la gana. Pero bueno, si tomamos un equinoccio, que es una cosa muy simple de medir, vemos que a los 71.18, 71 años y pico, se te corrió en un día. Es decir, esa referencia se va quedando corta. El fenómeno astronómico que hayas pedido se te corre en un día. Se van corriendo los equinoccios, se van corriendo los fenómenos astronómicos en razón de un día cada poco más de 71 años. Por lo tanto, forman una rueda cada 26.000 años. Esto se debe a, como ya les he explicado, el eje de la Tierra, el eje sobre el que rota nuestro planeta, está acostado con respecto a los rayos solares. Bien, como está acostado, forma este giro aparente en el cielo. Y este giro se completa, es decir, lo tienes aquí, pero dentro de 13.000 años lo vas a tener apuntando para allá. Y a los otros 13.000 años va a estar apuntando para acá otra vez. El giro se completa en 26.000 años. Y da la impresión que toda la galaxia, las estrellas, giran en torno a nosotros. Nosotros lo estamos viendo desde aquí, obviamente. Vamos a ver que son las estrellas las que giran, una cuestión relativa, ¿no? Así que de paso aprovecho para saludar a los terraplanistas. Todavía no han descubierto la relatividad más obvia, ¿no? Pues bien, es notable que el ciclo de Venus nos lleve a una duración que coincide con el equinoccio. No quiero meterme en este asunto. Podría especular, pero es muy especulativo, que hay un amarre astronómico entre Venus y la Tierra. Por ejemplo, Venus siempre le da la misma cara a la Tierra. Es una cosa que no tendría por qué ser. Pero ahí está Venus. Su movimiento está compasado para, en cierto momento, darle la misma cara a la Tierra. Venus hace un ciclo de 5 cuando la Tierra hace 8. Esto es una cantidad demasiado exacta, demasiado perfecta, completa. Son números muy completos y además muy cómodos de manejar. Que tal parece que hay un efecto de anclaje. Pero no me voy a meter en ese tema. Anclaje es cuando dos astros se... Por ejemplo, anclaje es lo que hay entre la Tierra y la Luna. La Tierra siempre le da la misma cara a la Luna porque está anclada con su gravedad. Se llama anclaje de marea. Ahora bien, si nosotros a estos 4 ítems le añadimos un quinto, que son los tránsitos, se me sincroniza con el Sol a los 26.000 años o 5 soles. Insisto en esto por lo siguiente. Existía hasta hace algún tiempo una corriente de interpretación que decía que estamos en el sexto sol. Eso no lo dice ninguna fuente de Anáhuac. Las fuentes ni siquiera dicen que después de Egipto venga un sexto sol. Las fuentes dicen que en realidad después del quinto viene otro paquete de soles, de 5 soles más. La idea de que después del 5 viene un 6 es una idea cristiana. Es pensamiento lineal occidental. En pensamiento lineal, hombre, después del 5 viene 6. Pero si tú tienes un pensamiento cíclico, estructural, ¿qué viene después del 5? Se repite el ciclo. Esto tenemos que aplicarlo a todo lo que aprendamos sobre el agua, porque hay muchos mitos modernos. Y desafortunadamente las personas que lo inventan no te dicen, esto yo lo inventé y es mi imaginación o mi interpretación. No, te dicen, esto me lo dijeron los abuelos. Y una vez que te comprometen abuelos que no tienen nombre ni apellido, que nadie ha visto jamás, que no existieron, imagínate, es muy fácil creérselo y empezar a repetirlo por ahí. Y cuando ya se repite mucho, termina conformando un clima de opinión. Hay
un montón de autores hoy que se han basado en el tema del sexto sol. Más que un invento moderno, es una falacia. Es desconocimiento de cómo funciona el calendario. Eso también pasó, recuerdo, en el 2012, cuando cierto investigador llegó a la conclusión de que era allí un autor literato, no es que fuera un investigador, lo agarró, lo convirtió en una parodia y termina la humanidad entera involucrada en una fecha. Ya saben que el calendario de Anáhuac, como todos los elementos de las raíces, está en problemas, está siendo olvidado, se está desconociendo. Si además de eso le inventamos cosas, se le da el tiro de gracia. Por lo tanto, no hay que inventar nada con este calendario, tratar de entender los mecanismos. Si no se entienden los mecanismos, volver a estudiar. Y no lo entiendes, vuelve a estudiar hasta que lo entiendas. Es una cuestión de teoría de conjunto, de aritmética. Así de simple. Aritmética, teoría de conjunto. Con eso lo manejas bien. ¿Tú tienes alguna cuestión? Sí, por favor. Sí, hay varias preguntas. Jesús Enrique pregunta, ¿Tlahuizcalpantecutli es el señor de la casa de las espinas de luz o del amanecer? Pregunta. Jesús, mira, vamos a repetir un momento el tema de cuándo podemos ver a Venus. Recuerda que si un astro está entre el Sol y nosotros, va a estar en el cielo cuando para nosotros es de día. Y de día no lo podemos ver. Por lo tanto, solo tenemos un chance para verlo, una oportunidad de verlo cuando está oscureciendo o cuando está amaneciendo. Y por otro lado, ese astro nunca va a subir hasta el cenit. Va a subir un poco en el horizonte y vuelve a bajar. Va a subir exactamente en el mismo ángulo que crea nuestro planeta con el suyo respecto al Sol. Va a subir en ese ángulo. Por acá y por acá. Cuando se ve a Venus en la tarde, recibía el nombre de Xolotl, Venus nocturno. Y cuando se veía en la mañana se le llamaba Tlahuizcalpantecutli. Voy a juntar los nombres porque son vocabularios. Xolotl. Xolotl. De la raíz Xol, que quiere decir resbalar, pero también quiere decir penetrar. Es decir, lo que penetra en la noche o en el inframundo. Y también significa, o por extensión llega a significar desdoblar. Es decir, es un desdoblamiento. Su contraparte es un par Tlahuizcalpan. Tlahuizcalpan o Tlahuizcalpantecutli, es decir, el señor Tlahuizcalpan, es Venus en la mañana, Venus cuando se ve. Por eso su nombre se forma de Tlahuiz, que quiere decir luminoso, que viene de Tlahui, iluminar, y un sufijo is, que le da característica, lo que tiene la condición de que ilumina. Y Calcon en la casa, luego en la casa de la luz, el señor del amanecer. Y con tu pregunta, agradezco mucho tu pregunta porque me da pie a la última parte de nuestra clase de hoy, que es el simbolismo sagrado. En agua se dice Tlahuizcalpantecutli. Si lo decimos en español sería el señor del agua, el señor del amanecer. Sí, es ese mismo que aparece en la Biblia cuando Jesús dice, yo soy la estrella del alba. Yo soy Tlahuizcalpantecutli, si hablara en náhuatl. Eso dijo Jesús. Yo soy Tlahuizcalpantecutli. Soy Venus que regresa. Ahora bien, ¿por qué se escogió a Venus como emblema de Quetzalcóatl? Fíjense, Quetzalcóatl no es solo el planeta Venus. Quetzalcóatl también es un emblema metafísico, filosófico, religioso. Es un emblema de trascendencia. Si tú tienes una serpiente y tienes un quetzal y los unes, tienes una invitación evolutiva. Tienes una invitación a que la serpiente aprenda a volar. Tienes también una proposición filosófica. Vamos a fundir, vamos a sintetizar las polaridades. ¿Para qué? Para que haya una manifestación de orden superior. Así que el nombre de Quetzalcóatl y el concepto de Quetzalcóatl, de hecho, es muy anterior al manejo de los ciclos de Venus. La primera serpiente plumada que aparece en la Tierra apareció en Sudáfrica y se fecha en más de 70.000 años al pasado. Y es grande, no creas que es chiquita, mide como más de 1 metro de alto, 1,20 y como 8 metros el pedazo que queda. Es una gran corriente de lava tubular a la que le hicieron plumas, una serpiente plumada.
El glifo del dragón o de la serpiente ave, eso es de lo más antiguo que puedes encontrar en el mundo y siempre representa lo mismo. Es una propuesta evolutiva. ¿Por qué lo asociaron con Venus? Esto se debe a que Venus tiene un comportamiento polar. No dual, sino polar. Xolo y Tlahuicalpa no son dualidad. Dualidad es, por ejemplo, Xolo y este borrador. Eso es una dualidad. ¿Bien? Tlahuicalpa y el plumón, eso es una dualidad. Es decir, dos elementos que no tienen nada que ver entre sí o tienen muy poco que ver. Pero si son dos elementos que se correlacionan de tal manera que uno no puede existir sin el otro, eso se llama polos, polaridad. Así que sacamos el pensamiento dualista. No había pensamiento dualista en Anahuac. Pensamiento dualista lo tienen los cristianos. Si tú observas la religión tolteca, la cosmovisión tolteca a través de la óptica cristiana, claro que vas a ver dualismo por donde quiera, pero tratemos de ir más allá. Vamos a encontrar que el dualismo cristiano es irreconciliable. Vamos a encontrar un Dios y un diablo que no pueden hacer las paces ni aunque el diablo lo suplique. El diablo va a ser finalmente asesinado. Con eso termina el dualismo, con un asesinato. Lo va a asesinar Dios, por cierto. Ahora, en el caso de Nahua encontramos que todas las aparentes dualidades se resuelven como polaridades. Y si les aplicamos atención, llegan a ser un solo ser. Así que Xolotl y Tlahuicalpan forman una trinidad sagrado con Quetzalcóatl. No es Xolotl y Tlahuicalpan, es Quetzalcóatl, Xolotl y Tlahuicalpan, Quetzalcóatl representando las iglesias. Ahora bien, puesto que el astro tiene un comportamiento dual en el cielo, por un lado se ve y de pronto no se ve y vuelve a verse. Eso a los antiguos se les pareció, lo asociaron con un concepto básico del tema mesiánico. El Mesías es un profeta que muere y resucita. Desde el punto de vista literal, es simplemente una boda. Es una boda que coincidió con un ciclo histórico dado. Muere su cuerpo. ¿Pero qué significa que resucita? Resucita en su enseñanza. Por ejemplo, quienes dicen que es falso que Jesús resucitó, ignoran que desde hace 2000 años estamos hablando de Jesús. Por supuesto que resucitó en su enseñanza. ¿Qué quería? ¿Que resucitara con todo el cuerpo? Hombre, esto no es magia, son ciclos sociales. Seacatl Pilsen resucitó, pero claro, y creó una cultura gigantesca después de su muerte. Cada uno de nosotros puede resucitar si hace el trabajo nahualito. Lo que significa el símbolo de Venus es que la desaparición es temporal, que después hay una resurrección. Hay dos apariciones en Venus. Una que está destinada a una pequeña ocultación y otra que está destinada a una gran ocultación. La ocultación, esa de 8 días, representa la muerte del profeta. La muerte física. Por eso, en los mitos se dice que Seacatl Pilsen cuando murió se fue 4 días hacia el inframundo y por otros 4 días estuvo subiendo. En total se pasó 8 días debajo de la tierra. Es decir, no se vio durante 8 días. Esa es la pequeña ocultación. Por otra parte, la gran ocultación, la que dura 90 días, es un símbolo de la desaparición del profeta. Durante un tiempo ya no se va a ver hasta que regrese en un milenio más tarde, 1040 años más tarde. Así era la teoría. Por otro lado, la aparición de Venus previa a la pequeña ocultación representa la vida física del profeta. Es decir, esa vida que está destinada a la muerte personal. Mientras que su aparición después de la pequeña ocultación representa la vida espiritual del profeta, el crecimiento del profeta a través de su obra. Así que el comportamiento de Venus es impresionante porque proporciona de manera gráfica un esquema para entender la vida del Mesías. Vamos a usar esta palabra, de lo que aquí llamamos el Quetzalcóatl. Ahora, quiero decirles también que, en mi opinión, así como, por ejemplo, la luna tiene una influencia, y es una influencia, supongo yo que física, pero sutil, no es burda, no es tan simple como que atrae las mareas, pero se puede medir estadísticamente, yo lo he medido en mí, cada uno de ustedes puede medir, que la luna tiene una influencia en nuestros ensueños,
Soñamos un día antes o 2 días antes de la luna llena, y eso es por algo estadísticamente comprobado. Esto no es superstición, repito, es estadística. Es algo que cualquiera puede comprobar. Y si tú no lo has comprobado, yo te sugiero que no lo eches en un saco roto ni lo niegues, porque eso sería una posición supersticiosa. Lo que uno no ha comprobado, uno no debe ni aceptarlo ni negarlo. Yo sí lo he comprobado. Y pienso que así como la luna tiene esa influencia tan directa sobre el individuo a través de sus sueños, Venus tiene una influencia sobre la sociedad a largo plazo. Esto lo vamos a estudiar, de hecho le voy a dedicar una clase entera a este tipo de influencia. ¿Alguna otra cuestión? Sí, hay más preguntas, Sí. muchas. También Jesús Enrique pregunta, ¿el sentido de la estrella de 5 puntas sería con la punta hacia abajo? Jesús Enrique. Sí. Jesús, aprovecho para saludarte. Todo depende de donde te coloques tú. Realmente da igual que la punta sea para abajo, para arriba o para un lado. El horizonte no tiene un punto específico de partida. Ahí vamos a marcar una estrella. Si tú te colocas de frente a esa punta, bueno, la punta va a estar para arriba probablemente. Pero si te colocas de espalda, va a estar para abajo. Entonces, es una cuestión relativa. Ahora, como emblema, como símbolo gráfico, hay una diferencia entre puntas para arriba y para abajo en el viejo mundo. Yo no te puedo decir que exista en Anáhuac porque no lo he encontrado. En Anáhuac solo he encontrado el emblema del pentáculo, así tal cual, con la punta para arriba en alguna representación, si mal no me acuerdo, representando a Venus. Y cada vez que se representaba esto en forma de escudo, de que él sacó, es decir, como espiral con 5 puntas, que forman aproximadamente la estrella de Sion, si ustedes le quieren llamar así, o el Sri Yandra, está esta punta mirando hacia abajo. Sin embargo, cuando este mismo signo se usaba como almena, entonces se ponía al revés, porque su base estaba aquí, ¿ves? De la base. Yo creo que eso era irrelevante en lo que respecta a simbolizar a Venus. Sospecho que tenía que ver con Venus matutino y vespertino, pero incluso podría hacer la asociación, ¿ves? Venus vespertino con la punta para abajo, matutino con la punta para arriba, pero eso ya sería especular y no es el tema de esta clase. Ahora bien, ¿alguna cuestión más? Sí. Sí, aquí Rosita Buchet pregunta, por eso en la piedra del sol hay 5 soles, sol de viento, sol de tierra, fuego, agua y movimiento. Sí. ¿Cuándo se acaba el sol de movimiento y cómo se llamará el siguiente sol? Muy bien, Rosita, ya estamos entrando en el campo de las correlaciones que quiero dejarlas para otra clase. Pero tu observación es muy buena, voy a hacer un diseño. La piedra de los soles es uno de tantos monumentos que tiene el diseño de los soles. Quiero decirles que el nombre real de la piedra de los soles es Texcatl. Así es como se alude la fuente, un Texcatl. Se le llama por ahí de otras mil maneras. Ahora bien, esa piedra está hecha para conmemorar el diseño de la cosmogonía, es decir, la articulación de los elementos de la cosmogonía. Y como tú sabes muy bien, para un lado tenemos un sol, el otro y el cuarto sol, y en su conjunto forman el quinto sol, el Oli. ¿Mm? Así que tenemos, digamos, sol de agua, sol de lluvia de fuego, sol de tierra, sol de viento. Y adentro, sol de movimiento. Si ustedes quieren, ya de una vez les voy a apuntar los nombres de los soles, porque esto también es vocabulario. El primer sol que aparece en los mitos, en la cosmovisión, porque los soles son etapas creativas. El primer sol es Atonati, sol de agua. El segundo sol es Tlalponati. ¿Significa qué cosa? Sol de tierra. El tercer sol, Tletonatium y Autonatium, es lo mismo. Tletonatium, sol de fuego. El cuarto sol, ¿cuál será? ¿Recuerda la piedra de los soles? Ocelotonatium. Ah, disculpe. El cuarto sol es Hecatonatium. El Catonatium, sol de aire. Ahora les voy a explicar dónde vamos a hacer Otonatium. Y el quinto sol, Olintonatium.
sol de movimiento. Atonatiuh también se llama en la fuente Apantonatiuh, es el mismo sol. Atonatiuh es sol de agua, Apantonatiuh sol del río o sol del agua, es lo mismo. Tratonatiuh también se llama en la fuente si la piedra del sol se representa como Ocelotonatiuh, porque el ocelote es el animal representativo de la tierra. Tletonatiuh, que quiere sol de fuego, también se llama Tiautonatiuh, o sol de lluvia de fuego. Kiahuitl es lluvia, da igual si es de agua o de fuego, y cuando se usa con los soles significa lluvia de fuego. Hecatonatiuh o Hecatonatiuh es sol de viento. Olintonatiuh, sol de movimiento. Como ustedes ven, los nombres de los soles tienen los 5 elementos del simbolismo alquímico. ¿Ok? Recuerden que cuando hablamos de simbolismo alquímico en estas clases, bueno, estoy refiriendo a algo muy similar a lo que había en la alquimia del viejo mundo. En el viejo mundo, en la edad paleolítica y en todo lo que le siguió, se sabía que el universo está compuesto por determinados elementos. Estos elementos no son iguales a los químicos modernos, porque la química moderna acaba de surgir y le dio otras interpretaciones. Pero durante milenios el ser humano usó esos nombres para referirse a 5 fenómenos naturales importantes. ¿Bien? El agua representa el estado líquido de agregación de la materia. La tierra, el estado sólido. El fuego, el estado radiante o plasmático de agregación. El viento, el estado gaseoso. Olintonatiuh, lo dice su signo, que es la suástica. Lo dice su nombre, Olin, movimiento. Es el estado donde se funde, donde se disgrega la materia. Ese también es un estado de materia. Ya no se puede reducir más porque ya no habría materia, sería otra cosa. Sería protomateria, si tú quieres. Pero los estados de la materia son estos y los anahuacas decían que la creación se hizo a través de esos estados. Quiero decirles que los soles, como ya les mencioné, no solo tienen duraciones de 5.200 años, hay soles de menos duración y otros mayores. La duración explícita, así en la fuente más larga que le dan es 101.000 años. Ahora, eso tiene que ver ya con la acumulación de 4 ciclos de 26.000 años por 260 de 365, por 360 de 365. Son temas de calendárica un poco más complejos. ¿A dónde voy? Que las fuentes y en los textos ya escritos con glifos y en las tallas de piedra aparecen soles muy superiores. Aparecen soles que miden millones de años. Aparecen soles que miden tanto que el sol cabe, que la edad del universo cabe en su interior millones de veces. ¿Mm? Así que cuando se habla de los soles creativos, los anahuacas no estaban hablando literalmente de un sol o de un día o de un ciclo corto. Estaban hablando de ciclos que son gigantescos. ¿Qué tanto conocimiento había detrás? Bueno, aquí hay un principio. La falta de evidencia no es evidencia de ausencia. Este principio antropológico haríamos que incorporarlo a nuestros videos porque no podemos ni afirmar ni negar mientras no verifiquemos. ¿Alguna pregunta? Sí, hay más preguntas. Federico Ernesto Olivera pregunta, ¿el ciclo de 26.000 años influye en el clima de la Tierra? ¿Pueden, por decir de alguna manera, los ciclos de 13.000 años entenderse como una especie de día y noche? Sí, a ambas preguntas. Las mitades de 13.000 años, cuando veas ciclos anahuacas con mitades, siempre son positivas y negativas. Primero positivo, después negativo. Afectadas respectivamente por Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, para abundar. Los soles son polares y el ciclo de los 5 soles también es polar. Tiene ciclos de 13 y 13.000 años. Y sí, tienen importancia para el clima. Esto no es algo místico, esto es algo muy simple. Según como esté el eje de la Tierra con relación al Sol, así un hemisferio va a recibir más o menos energía. Si eso lo combinas con un ciclo de, digamos, de elongamiento de la órbita terrestre o de contracción de la órbita terrestre, que también está ahí, ciclos de 40.000 años y otros que existen, el resultado es el siguiente. Puede haber una diferencia de se ha calculado hasta un 28% en la cantidad de radiación recibida por la Tierra según cómo esté su eje. Por lo tanto, el ciclo de precesión de los equinoccios está íntimamente relacionado con las glaciaciones, es decir, con los ciclos de frío y calor. Esto lo estudió mucho un científico y lo probó, además llamado Milankovitch. Es un tema aparte que no quiero tocar aquí, pero probablemente volvamos a este punto cuando estudiemos un poco más de historia de Anáhuac. Porque
En la cosmovisión de Anáhuac se habla de civilizaciones de frío y civilizaciones de calor. Eso lo veremos después, ¿sí? Bueno, aquí Isaac Ledesma preguntó ¿por qué el calendario hebreo es más antiguo que el calendario anáhuac? Isaac, el calendario hebreo no es más antiguo que el calendario anáhuac, es muchísimo más reciente. De hecho, los hebreos vinieron a definir un calendario propio hacia el siglo V antes de Cristo, ya después que salieron de Babilonia. Y qué casualidad, el calendario hebreo fue el que importaron de Babilonia. Luego, no existe un calendario hebreo, existe un calendario babilónico. En ese caso, el calendario babilónico sí es antiguo, pero no más que el anáhuac. Quiero decirte que el calendario babilónico hebreo, los calendarios semitas en general, el árabe, son lunarios, miden años de 351 días, no de 365 días. Tienen características muy diferentes de los calendarios solares, son extremadamente diferentes del calendario anáhuac. Antes de usar estos calendarios lunares tan complicados, los pueblos del viejo mundo usaron calendarios solares. Y eso sí puede que estén emparentados con los anáhuacas, pero digamos a parezco lejano, ¿eh? Pero todavía se nota en temas como la presencia de ciclos vigesimales en el viejo mundo y la división de la eclíptica en 13 casas o en 13 constelaciones casas, que después se reducen a 12 con una malabar que hacen los astrólogos, pero no porque físicamente haya desaparecido una constelación. Ahora, repito algo que ya mencioné, por ahí se ha dicho que los olmecas importaron algo del calendario hebreo. Eso es no conocer el calendario olmeca ni el hebreo. Cuando los olmecas estaban haciendo su calendario, o más bien, ellos lo heredaron, porque estaba con el calendario de todo su esplendor en la época olmeca. Faltaban más de 1000 años para que surgiera el calendario hebreo. Cuando los hebreos crearon su calendario, los olmecas ya no existían como pueblo. ¿Alguna cuestión? Sí, Jorge Isaac Oseguera pregunta ¿qué libros recomiendas para estudiar más a detalle el calendario? Mira, yo recomiendo que estudiar el calendario Las Fuentes de Anáhuac. Como para estudiar cualquier cosa relativa a Anáhuac, Las Fuentes. A mí las interpretaciones no me gustan, porque las interpretaciones generalmente tienen prejuicios raciales que se convierten después en prejuicios culturales. El antropólogo ve solo lo que le dijeron que vea o lo que le conviene ver. Por ejemplo, si un poema te dice, limpia tu casa, preséntate limpio ante Tezcatlipoca, el antropólogo lee, compra un esclavo y sacrifícalo. Esto es literal. Esto es literal. Entonces, a mí no me gustan las interpretaciones. Ahora, estudiar el calendario directamente de sus fuentes es complejo, no porque no esté claramente expuesto, sino porque todo está regado, desperdigado. Las fuentes no fueron explícitas al expresar el calendario. Y tratándose de documentos, la mitad en español y en otras lenguas europeas, pero antiguas, difícil de leer. Y la otra mitad está en náhuatl o en maya, es todavía más difícil. Entonces, no queda más remedio que apoyarse en investigadores modernos. En la actualidad, varias personas hemos llegado a la misma conclusión sobre mecanismos generales, en particular Rafael Tena y un servidor. Rafael Tena se restringió a estudiar los datos del área náhuatl, de lo que hizo fue ampliarlo todo el náhuatl. Al ampliarlo surgen nuevos mecanismos, surgen nuevas explicaciones. Yo te recomiendo el libro El calendario de náhuatl. Si quieres, te lo remito después por correo. Daniela Palacios pregunta ¿tiene nombre el ciclo de soles? Tonallo Ololo, Daniela, es decir, la rueda de los soles. Sin embargo, este nombre no lo vas a encontrar, por lo menos donde se explícitamente así en las fuentes. Se da a entender, cuando se habla de los 5 soles, se da a entender que hay una rueda, pero no he visto ningún documento que diga la rueda de los soles funciona para esto y para los demás allá. Como acabo de decirle al compañero anterior, los datos aparecen desperdigados. Uno tiene que empatarlos. Sin embargo, el nombre es obvio para los 5 soles, Tonallo Ololo, la rueda de los soles. Sí. Laura Medina pregunta, ¿existen los calendarios de Anáhuac impresos de nuestro tiempo actual, así como el calendario gregoriano para colgarlo en la pared? Almanaques sobre el calendario nuevo, con mucho gusto te anexo uno al rato ahí en el chat. Claro que existe. Con esto nos quedamos por ahora. ¿Hay más preguntas sobre el tema calendario? Sí, quedan varias. Sí. A ver, porque yo ando muy, digamos, ocupado. Si ustedes quieren, nos reunimos un rato mañana para terminar estas preguntas. En la mañana, a la misma hora, preguntas sobre el calendario. Entonces, de 11 a 12. Y ya después voy a hablar con ustedes para tomarme
unos días de vacaciones porque tengo que entregar un trabajo. Gracias por estar ahí. Nos vemos. Suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones. Así no te perderás ningún video.